final del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, nos encontramos con el precioso relato de la curación de un ciego a la entrada de la ciudad de Jericó. Este mismo relato está presente en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo y en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. En los tres casos sería el último milagro de Jesús antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, donde va a ser aclamado como el Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y justamente también en este relato aparece este título que se le da a Jesús, Hijo de David, en boca del ciego: Hijo de David, ten misericordia, ten piedad, ten compasión de mí. Me parece un relato realmente precioso y con alguna cuestión llamativa, porque siendo Marcos el evangelio más breve, sin embargo, el relato que aporta Marcos es más grande que el de Mateo y Lucas, no solamente en cantidad de palabras, sino también en detalles. Por ejemplo, Marcos dice que se trata de Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Marcos dice que los discípulos que se acercan a llamar a el ciego, cuando Jesús lo reclama, le dicen: ánimo, levántate, Él te llama. Y también que después de recuperar la vista, sigue a Jesús por el camino. El término camino aparece dos veces en el relato de Marcos. Al principio, cuando el ciego está al borde del camino, y después cuando él está en el camino, siguiendo a Jesús. O sea que podríamos decir que en Marcos se trata de, por un lado, un relato de curación milagrosa, pero también se trata de un relato de vocación, o de discipulado, de seguimiento de Jesús. El ciego se pone a seguir a Jesús. Y el ciego que estaba sentado al borde del camino es invitado a ponerse en pie, geiro, que es un poco la expresión que tiene que ver con la resurrección. También la suegra de Pedro, ¿no?, es levantada de su cama por Jesús y se pone a servirlo. Entra también en el discipulado. En el discipulado se puede entrar a través del servicio, de la diaconía, o se puede entrar a través del seguimiento, como en el caso del ciego. Es interesante que este ciego, que no conoce de vista a Jesús, pero sí de oídas, cuando se entera que Jesús es el que pasa, se pone a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y lo reprenden, le mandan callarse, pero él grita más fuerte, hasta que Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y entonces ahí, estos que al principio le habían dicho cállate, obedeciendo a Jesús, lo buscan y le dicen: ánimo, coraje, levántate, Él te llama. Y lo llevan a Jesús. El texto de Marcos dice que él, dejando su manto, así como los hijos de Zebedeo habían dejado las redes y su padre, y como Simón y Juan habían dejado las barcas, este también deja el manto y lo sigue. Tal vez hoy nosotros, en un paradigma médico-clínico, entendemos este relato como la sanación de una enfermedad o una dificultad física, la ceguera. Pero en el contexto en que fue escrito este evangelio tenemos que entender la ceguera como consecuencia del pecado. Ciego y mendigo, pecador. Y ahora que digo mendigo, fíjense, ¿no?, qué interesante, cuando él dice ten compasión, eleison, y el mendigo que pide limosna. Y también la limosna, eleimosina, ¿no?, viene de ahí también, de esa misma raíz, ¿no? Esto se repite en el texto. Los que llaman al ciego para que vaya ante Jesús, entonces le dicen que tenga confianza, cuando primero lo habían hecho callar. Por eso yo creo que acá en este relato vemos dos tipos de ceguera.
La ceguera más evidente es la del pobre mendigo Bartimeo, que a causa de su ceguera se siente desesperado y cuando se entera que pasa Jesús, le pide a gritos ser curado. Y los otros, que no tienen este problema físico, que no tienen este problema en su vida, tienen otro tipo de ceguera, la de la falta de compasión. Y Jesús, que tiene una visión clarísima, entiende el problema, entiende el dolor, el sufrimiento, la dolencia de Bartimeo y lo llama y le dice: tu fe te ha salvado, y le devuelve la vista y él se pone a seguirlo. Qué interesante que muchos de nosotros que no hemos experimentado, tal vez todavía, problemas serios con la vista y que pensamos que vemos bien, saquemos provecho de esta lectura y empecemos a mirar con más detenimiento a las personas que hay alrededor nuestro. Primero, llamémosla por su nombre y tomemos conciencia de que tienen historia. Bartimeo, el hijo de Timeo, tiene una existencia y tiene una familia, tiene un contexto, tiene una situación vital que hay que asumirla para poder ponerlo en el camino discipular, para sacarlo del borde del camino y ponerlo en el seguimiento de Jesús por el camino. Rengo, pero por el camino, diría San Agustín. Tomemos conciencia de que muchas veces nosotros actuamos como estos discípulos y como esta multitud que hacen callar a los que gritan. En el pasaje que viene después, también se va a pedir de algún modo que los niños que gritan Hosana al Hijo de David se callen. Si callan ellos, gritarán las piedras. Tal vez hoy muchos de nosotros tenemos que afinar el oído y aprender a escuchar a los que sufren de ciertas dolencias, no sea que empiecen a gritar las piedras y ahí ya sea demasiado tarde. Que el Señor nos conceda ser compasivos como Él, que el Señor nos conceda tener sus mismos sentimientos y seguirlo de cerca por el camino. Rengos, pero por el camino.